que ver con el mensaje. Habacuc 3:16 al 19. Habacuc 3:16 al 19. Esto es un preámbulo que se me vino en el momento que estábamos con la alabanza, que me gustaría compartir. Que cualquiera de vosotros, hermanos, si algún día tenéis un versículo que compartir, levantar la voz, una oración que compartir, levantar la voz, porque a veces el Señor nos habla a través de vosotros. No hace falta ser un teólogo para que el Señor utilice a alguno de nosotros para dar mensaje. Dice Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas. Es un sentimiento que tiene el cristiano muy parecido cuando está enamorado. El cristiano, cuando está en gozo y cuando el Señor toca su corazón, las entrañas se remueven. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, si tenéis angustia, en el tiempo que vivimos, un tiempo tan difícil, tan confuso, dice Habacuc en ese tiempo de angustia, que así, aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, y aunque falte el producto del olivo, está hablando de una miseria, de una sequía, de una pobreza, de una crisis económica, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. La condición del cristiano en la que quiero entrar ahora es una condición especial que está muy en relación con las cosas espirituales que no se entienden con el razonamiento terrenal, con el razonamiento humano. O sea, las cosas espirituales y el gozo que siente un cristiano, o Habacuc, porque si se lee en el capítulo completo, Habacuc estaba viviendo con una crisis no nada más económica y social, sino había una guerra de un enemigo muy fuerte y poderoso que estaba aplastando al pueblo de Israel en ese tiempo. Y era bastante creíble saber que él estaba pasando una crisis importante, pero él tenía un gozo y algo que no podía explicar, pero que lo vivía cada día. Y de eso quiero compartir, del avivamiento, el avivamiento bíblico, el avivamiento no del que se predica en las cruzadas, que también puede ser parte del avivamiento, algo parcial del avivamiento. Hablo de un avivamiento de un cristiano o de un inconverso chafado, de un inconverso apagado, porque eso puede ser para un nuevo creyente y también para un creyente de años. Nosotros podemos tener altos y bajos, los seres humanos somos entes emocionales, y a veces en la mañana estamos contentos y en la tarde estamos tristes, y a veces tenemos una semana contentos y la semana siguiente estamos que no valemos medio. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El avivamiento, hay cosas que Dios nos ha dejado, hay herramientas que Él nos ha dado para que no estemos bajo esas condiciones y a veces no la entendemos. Si la entenderíamos, estaríamos de gozo en gozo. ¿No dice la palabra que estaríamos de victoria en victoria y de gozo en gozo? ¿Cuántos no saben ese versículo? ¿Saben lo que significa? ¿Lo han experimentado? No cabe duda, y es evidente que vivimos en un mundo frío, superficial, con tendencia al individualismo, lleno de maldad. Porque es la condición humana, es el pecado. Aquí impera lo que es el amor al dinero, la obsesión, incluso por la salud del cuerpo. ¿Cuántos han escuchado hablando de salud espiritual? Si no es en los chinos, que tienen otro tipo de salud espiritual, pero Europa es muy característica por una salud para el cuerpo, ¿no? Un consejero terrenal te diría: ay, estás mal, cógete un viaje, mujer, cógete un viaje, vete por ahí, relájate. O un médico te diría: tómate este alprazolam, eso te va a planchar. O cualquier otro joven te diría: tómate 2 cubates que igual espabila un poco. O sea, a cualquier edad y en cualquier circunstancia puede haber un consejo muy terrenal. Pero todos consisten en inhibir un poco los sentidos, los 5 sentidos, y dejar de percibir la realidad inhibiendo los sentidos. Porque en el estado de embriaguez no lo experimento igual que sobrio. Entonces el Señor te llama a que estés sobrio ante las situaciones, la entienda y sepa a través de ella cómo Él te puede dar la paz que dice que dará, que sobrepasa todo entendimiento. Entendimiento, no lo entendemos, pero está allí. Cuando la hermana dice, que después lo corrobora Gabriela, que el Señor le habla, ¿a cuántos a veces el nuevo creyente nos dice: pero es que a mí no me ha hablado igual? O es que no, ¿de qué depende esto? ¿No? Escuchemos este mensaje, porque hay cosas que son vitales para escuchar la voz de Dios. Y esto puede ocurrir en un nuevo creyente y en un creyente de años. ¿Qué es la voz de Dios? ¿En qué consiste? ¿Y por qué sé que viene de Dios?
porque hay una certeza. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la condición humana para yo sentir la voz de Dios y el mensaje de Dios en mi vida? En ese momento, en el jardín, en el lavabo, en el trabajo, etc. Entonces, a veces tenemos una forma de pensar muy automática, y en este pueblo también. Pero le invito a abrir en el Salmo 42, leer rápidamente, Salmo 42, versos 1 y 2, que habla el Señor de un avivamiento y nos enseña de lo que quiere Él comentar algo hoy. Dice, ¿lo tenéis? Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma, oh Dios, así clama mi alma, la alma mía, porque tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré o me presentaré delante de Dios? Son otras versiones. Hoy en día hay más de 20 versiones. ¿Se siente tu alma así? Escuchad, hagan una autoevaluación rápida. Como el ciervo busca por las aguas, o sea, cuando tiene sed, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Te sientes así hoy? Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. ¿Estás sediento de Dios? Si no estás sediento de Dios, si no vibra en tu corazón el amor por Dios, por tu alma como un enamoramiento, así cuando veías a la chica que te era atractiva en tu momento, si no vibra tu alma así por Dios, entonces tienes que escuchar a partir de ahora cómo hacer para que esto no siga ocurriendo y para que escuches la voz de Dios. ¿Has escuchado alguna vez, no? Que las lenguas y el pentecostés y aquel hermano habla en lengua y el otro no, y es una histeria, y algunos que se caen ante la presencia del Señor, es una histeria, o de verdad hay un poder sobrenatural que no se puede explicar y que a veces no se habla ni se predica de eso. Hablan rápidamente en Juan 18:6, cuando Jesús estaba con los apóstoles y lo venían a buscar los judíos para apresarle y luego crucificarle, dice la palabra en Juan 18:6, cuando preguntaron los judíos quién era Jesús, él salió así: yo soy. ¿Qué pasó? Se retrocedieron y se cayeron para atrás. ¿Quién ha predicado ese versículo alguna vez? ¿Habéis escuchado algún sermón de ese versículo? Algo pasó, la presencia de algo que no era visible los tiró al suelo. No estoy diciendo que hoy tiren al suelo, estoy diciendo de que existen cosas en nuestra fe tan poderosas, tan extraordinarias, y que cómo puede ser que no las busquemos. Como el ciervo brama por las aguas, busquemos no encuentro emocional, encuentro real con el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Jehová y que es el mismo Espíritu de Jesús, porque Padre, Hijo y Espíritu son uno. ¿De qué depende de esto? ¿De mi santidad, de mis oraciones, de mi ayuno? Si miran rápidamente en Hechos 10, verso 44, estaba Cornelio. ¿Conocen a Cornelio? Un hombre fiel, romano, que era general, creo, era un rango alto de la milicia romana, pero que era piadoso de Dios y que había conocido las cosas judías. Y él oraba habitualmente y donaba cosas a los judíos y mantenía al pueblo judío, se mantenía en relación con el pueblo judío, a pesar de que estaba prohibido que un judío entrara a la casa de él en aquel momento, antes de la glorificación de Jesús. Y dice, ese hombre piadoso, se bendice él y su familia porque halló gracia ante Dios. Y dice el verso 44, mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, le digo cuáles palabras son, del Evangelio, de que había venido Jesús a salvarnos, ¿no? Entonces, mientras hablaba Pedro de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. No dependía de su fe en ese momento, dependía plenamente de la soberanía de Dios. Cuando Dios encuentra un grupo de 5, de 10, de 20 o de 100, con el corazón dispuesto a recibir la esencia y de ese río de agua viva que habla Jesús, que si te acercas a mí, de tu interior correrá río de agua viva, cuando hay una condición previa para que esto ocurra, ocurre, y sin más, y nadie lo puede explicar, porque entonces Dios no lo podemos controlar. Dios es soberano. No es que yo como predicador, venga, que te ponga a dedo el Espíritu Santo y venga, tengo el Espíritu Santo. No hay forma de que nosotros podamos dominar a Dios o controlar la esencia y los prodigios de Dios. Es Dios quien lo hace a su soberanía, no es el predicador que lo hace a su pleitesía, aunque puede haber
alguna comunicación de algún siervo de Dios bastante espera que Dios pudiera complacer. Pero acuérdense que Dios es soberano. Pero esto no depende de nosotros, ya esto es soberanía. Pero hay algo que sí depende de nosotros. Hay algo que sí es voluntario. Y esto lo dice 1 Tesalonicenses 5:19. Es un versículo rápido como para que lo entiendan, pero hay más de 10 versículos que respaldan eso que yo estoy diciendo. No apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice. No, hay muchos versículos, si quieren algunos lo buscan, otros no, yo haré énfasis en lo que quiero que busquen. No apaguéis el Espíritu, dice Pablo, al pueblo de Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. O sea, es voluntario, tú lo puedes apagar, tú lo puedes avivar. ¿Qué significa avivamiento? Esta definición la saqué de un diccionario cristiano. Describe un proceso de un despertar espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbra Cristo. ¿No dice la palabra? De un despertar espiritual significa avivamiento. Una acción iniciada por Dios, mediada por un gesto voluntario, porque tú tienes una condición para hacerlo. Y donde el creyente ora, se arrepiente de los pecados, vuelve a una relación santa con Dios y llena del Espíritu Santo, se hace obediente y más amoroso con Dios y con nosotros. Es una definición compleja, pero muy completa. ¿Me explico? O sea, la inicia Dios, depende de tu voluntad, hay arrepentimiento de pecados, hay una relación de santidad con Dios, te llenas del Espíritu Santo, te hace obediente y amoroso. Increíble. Pero este es el avivamiento que da el Espíritu de Dios. Para incrédulos y para creyentes que tenemos apagados. ¿Amén? Cuando habla de que podemos apagar algo, habla de fuego. Eso es muy joven. Y si yo no veo fuego por aquí por ninguna parte. Pero si vemos en Hebreos 12:29, dice la palabra que nuestro Dios es fuego consumidor. Dice la palabra. Y hay versículos que en concordancia con esto, de que es fuego consumidor. O sea, que la característica y el título de fuego existe. Y dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, o sea, es fuego y es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando Dios se apareció por primera vez para darle la bendición al pueblo de Israel, se le apareció a Moisés en el desierto como zarzas ardientes, ¿no? Entonces es fuego, es espíritu, es lo importante y en esto, fuego, espíritu, características físicas, tangibles para nosotros, entendibles para nosotros, porque hay cosas que nunca podremos entender. Cuando estaban en el aposento alto, aquellos cristianos primitivos, vino sobre ellos un estruendo muy grande y entonces lenguas de fuego se pusieron sobre su cabeza. Otra vez fuego. Fuego, espíritu, aire que mueve, que ventila. Dice la palabra que el aliento del hombre está en su nariz. Si tapamos nuestras narices y nuestra boca en 6 minutos morimos, está bien. O sea que nosotros dependemos de algo que no vemos, que es el oxígeno. Nuestra carne y nuestro espíritu depende también de algo que no ve, es el Espíritu de Dios, el fuego de Dios. Y esto puede estar apagado o avivado, depende, hermana y hermano, de lo que tú estés haciendo.